Y hoy iniciamos la primera parte de esta nueva serie titulada Caos o el caos del Medio Oriente. Vamos a tratar de analizar geopolíticamente, históricamente, geográficamente, literalmente, bíblicamente, qué está sucediendo realmente en el Medio Oriente, pero no a la luz de lo que dice tal cadena de televisión o tal politólogo o tal entrevistadora o tal comentarista. Vamos a centrarnos en la Biblia, porque la Biblia es la historia escrita por adelantado. Así que cuando venimos a la Biblia encontramos que todo lo que está pasando no nos sorprende, porque la mayor parte de los eventos que se han venido desarrollando, principalmente desde que Rusia invade Ucrania, han venido con una velocidad vertiginosa, uno tras otro, como actualmente la famosa invasión del grupo terrorista más sanguinario, un grupo de hombres que no tienen sentimientos, no tienen emociones, son seres humanos que ya dejaron de ser seres humanos, como a continuación voy a contar muchas de las cosas que han sucedido que realmente van a ser muy desagradables, pero que se tienen que escuchar, además que ya están en los medios de comunicación. El día 7 de octubre, más de 1,000 terroristas, se calcula que fueron casi 3,000 terroristas, de un grupo que se llama Hamas. A los que lo quieran apuntar, la palabra Hamas en el hebreo significa los violentos. O sea, la palabra Hamas significa violencia, como lo vamos a ver más adelante. Entraron, rompieron las vallas de la frontera entre Gaza e Israel, más de 3,000. Y entre este grupo terrorista también había civiles, porque en Gaza es una ciudad que en 2005 Israel se salió de ahí y dejó a Gaza para que la administrara un gobierno llamado la Autoridad Palestina, dirigida por un hombre llamado Mahmoud Abbas, que continúa todavía presidiendo este cargo oficial. Sin embargo, como a los 2 años, se levanta un grupo que ya estaba bastante desarrollado llamado Hamas para quitarle a la autoridad palestina el derecho, la autoridad y la influencia sobre el pueblo. Algo que pasó exactamente y que sigue pasando en el Líbano, que es una nación al norte de Israel, donde el gobierno del Líbano es simplemente un títere de un grupo terrorista llamado Hezbollah, que significa el partido del pueblo. Y tanto el grupo Hezbollah como el grupo de Hamas en Gaza son financiados, sostenidos por la nación de Irán. Irán actualmente en el siglo XXI es la nación más terrorista del mundo entero. Pero no solo tenían en sus mentes asesinar, sino también este grupo de terroristas tenían la intención de torturar, violar, quemar y secuestrar a sus víctimas. Todos estos objetivos crueles y sanguinarios lo lograron de la manera más horrible y con una maldad indescriptible que ni siquiera los nazis, hace más de 75 años aproximadamente, tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial. No se puede olvidar la manera como asesinaron este grupo de Hamas y violaron a más de 240 jóvenes. Con ellos comenzaron en un festival que tenían. Los asesinaron a todos y comenzaron a violar a las muchachas en un campo abierto. Ni tampoco la manera tan horrenda en que le sacaron los ojos a los bebés enfrente de sus padres, mientras sus padres veían cómo le sacaban los ojos,
después le cortaron la cabeza a los bebés, y después quemaron al papá enfrente de la mamá, y después quemaron a toda la familia juntos, y en tercer lugar quemaron todo su kibutz o la cabaña donde vivían. Le abrieron el vientre a mujeres sacándoles el producto, vivos. Torturaron y quemaron mujeres enfrente de sus hijos y de sus esposos. A 2 grupos de niños de 10 años los quemaron vivos. Y a sus padres los forzaron a ver mientras los quemaban con las llamas, en un espectáculo terrible que ni en la película más grande de terror puede suceder. Y a las hijas comenzaron a violarlas, 3 o 4 al mismo tiempo enfrente de sus novios, sus esposos o de sus hijos. Esta violencia indescriptible nos muestra claramente por qué hay leyes en la guerra internacional. Y una de las principales leyes es que en una guerra no vas a atacar a los civiles. Entonces, para que algo se llame genocidio, tiene que haber la intención y el acto también. Y la intención de este grupo no era conquistar Israel. Cuando un grupo así intenta como algo determinado, nada más entrar a torturar a los habitantes de otra nación, no es genocidio. Ni tampoco ahora, como lo vamos a ver más adelante, se le está llamando genocidio a la entrada de Israel a Gaza, porque jamás los soldados de Israel han tenido la intención de torturar a nadie. Se les ha avisado con 2 o 3 semanas de anticipación: váyanse al sur de Egipto, al sur de Gaza, escápense porque vamos a comenzar a bombardear, con el propósito de exterminar a este grupo, que solamente hay una palabra que es monstruos. Es un grupo de monstruos. Vayamos primero, y para entender esto, veamos en Génesis capítulo 6. ¿Por qué este grupo, que no es coincidencia, se llama Hamás? Que, repito, se traduce en el hebreo violencia. En Génesis 6 aparece por primera vez la palabra Hamás, versículo 11 y 12. Antes del diluvio, describiendo el Espíritu Santo la situación en la que el mundo se encontraba, por la cual Dios tuvo que destruir al mundo entero, niños, jóvenes, ancianos, con un diluvio universal. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de Hamás. Apúntalo en tu Biblia. Se tradujo violencia. La tierra está llena de Hamás o de Hamas. Está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Es interesante que cuando hablamos de violencia, pues hablamos de un marido entrando a su casa y golpeando a la esposa, la golpeó con violencia, o con violencia mataron a los policías de un banco, y con violencia robaron el banco, etcétera, etcétera. Pero las implicaciones en la palabra Hamás en el hebreo van mucho más allá. Y vamos a comprobarlo ahora en Ezequiel capítulo 28, cuando Dios forma a Lucifer. Ezequiel capítulo 28. Y dice así, versículo 16 y 17, Ezequiel capítulo 28. A causa de la multitud, le está hablando Dios a Lucifer, que en ese tiempo era un querubín, todavía no había caído, pero está Dios describiendo las razones profundas de la caída de Satanás y del diablo. Algunas personas me han dicho: ¿por qué Dios creó al diablo? ¿Por qué creó Dios a Satanás? Es una pregunta que carece de información, porque Dios no creó a Satanás, ni Dios creó al diablo. La palabra Satanás
es un título que significa, apúntalo, enemigo. Viene de Satán en el hebreo. Y la palabra diablo significa, o diabolos, en el griego significa el acusador. Entonces, Lucifer se convirtió, Dios no lo creó enemigo, ni lo creó como un acusador, lo creó como un querubín con un puesto impresionante en el tercer cielo de sabiduría, de inteligencia, de poder. Y vamos a ver cómo se describe, de qué forma esta persona o este personaje, esta entidad espiritual, cae del cielo y es desbancado completamente por las siguientes condiciones. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de jamás. Apúntalo en tu Biblia. Y se tradujo iniquidad. Es la misma palabra, jamás. Y pecaste por lo que te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Vemos nosotros que detrás de la violencia indescriptible se encuentra siempre el odio. El odio es el poder antagónico, el odio es la antítesis completamente del amor. Son los dos poderes que te manejan a ti, que me manejan a mí, que manejan a tu familia, que van a manejar tu negocio, que van a manejar a una nación o al mundo entero. O el odio o el amor. Jesús viene del cielo a la tierra a mostrarnos que no es posible que nosotros podamos abrazar nunca el odio, y que en el momento que veamos odio, aborrecimiento contra algo, contra alguien, racismo contra un grupo social, contra cualquier cosa, no es de Dios. No es de Dios. El odio produce después amargura. Una persona amargada es una persona que guarda un odio profundo en su vida hacia algo o alguien que le hicieron en el pasado y que no ha perdonado. Y esta amargura se convierte en rencor que se puede manifestar asesinando, quitando la vida o vengándote de alguna manera u otra manera. Viene Jesucristo del cielo a la tierra y es lo primero que Él trata de poder a nosotros sacarnos de ese campo destructivo de tinieblas y de odio y trasladarnos a la dimensión del amor y del perdón. Una persona que camina con Jesucristo no puede odiar a nadie. Porque si hay alguien que tú odias o alguien que tú tienes rencor todavía contra alguien, ese veneno te está impidiendo que el Espíritu Santo pueda manifestarse en tu vida, te pueda abrir el entendimiento hacia la Biblia. Vas a venir a la Biblia, no vas a entender muchas cosas. Y una persona que vive bajo el odio o el rencor o la amargura es una persona que, haz de cuenta, vas manejando con tu barco y traes tu timón, y el momento que ese odio, esa amargura entra a tu corazón, pierdes el control del timón de tu vida y tu vida comienza ¿a qué? A ser llevada de un lado para otro lado, para acá y para allá, y el barco está alrededor de las tinieblas, no sabe lo que está pasando. Cuando menos te des cuenta, te vas a estrellar contra los arrecifes, porque cuando una persona pierde la brújula, la dirección del Espíritu Santo en su vida, es una persona que se dirige a su propia autodestrucción. Más de 1,400 civiles fueron torturados y asesinados el 7 de octubre de este año. 1,400 civiles, de la manera más maligna que puede existir. Independientemente de esto, secuestraron 250 personas, muchos niños de 8 meses. ¿Tomar de rehén a un niño de 8 meses? ¿Rehenes? ¿Secuestrarlo? ¿Un niño de 6 meses? ¿De 8 meses de edad?
La mayoría mujeres jóvenes y ancianos hasta de 80, 90 años de edad. Todos ellos fueron brutalizados, golpeados, maltratados, más allá de lo que podamos comprender. Estoy hablando de los secuestrados. ¿Serán todas estas enseñanzas del famoso libro del Islam que se llama el Corán, que enseña claramente que tienen que matar a los infieles? Y para el Corán los infieles son los no musulmanes. En otras palabras, judíos y nosotros también. Nosotros estamos en la mira, lo vamos a ver. Judíos y cristianos son infieles. Y la orden es matarnos a todos los que no somos musulmanes y humillar a las mujeres que sean tomadas como prisioneras. Cuando estas mujeres que actualmente son rehenes sean soltadas libres, si es que las van a soltar algún día, la mayoría va a pasar el resto de sus vidas procesando el trauma que hayan experimentado de la cantidad de veces que las han violado. En todo esto piensa que pudo haber sido tu bebé, un nieto, un hijo, un joven que estaba en la universidad, que estaba listo para abrirse caso en la vida y que ahorita no sabes lo que le están haciendo esta banda de monstruos llamados Hamas. ¿Qué hizo la nación de Israel? No hizo abrazos y balazos. De ninguna manera. Esto lo hubieran hecho a nuestro país, ¿qué hubiéramos hecho? ¿De qué manera esperamos que cualquier nación reaccione ante un suceso como este? Vayamos a la Biblia, Romanos capítulo 13, para que evitemos opiniones de politólogos, psicólogos, psiquiatras, y veamos las órdenes que Dios le da a los gobiernos. Esto es importantísimo, santos de Dios, para que nuestras vidas sean basadas, guiadas a través de la palabra de Dios. Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados, o sea, oficiales, diputados, senadores, presidentes, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada para castigar al que hace lo malo. La Biblia, después del diluvio universal, cambió sus leyes Dios y le dijo a Noé, capítulo 9 del Génesis en adelante, de aquí en adelante se van a formar gobiernos. Primero eran patriarcas, estados, ciudades, y después fueron los gobiernos a través de la historia. Pero quiero que entiendas, Noé, que de aquí en adelante yo, Dios, le otorgo al gobierno el derecho de la pena de muerte. Le doy al gobierno la facultad de usar la violencia, de usar las cárceles, de usar la muerte inclusive, porque si en una ciudad hay alguien que está invadiendo o que se tiene que acabar con el mal. Y todas las guerras, desgraciadamente, cuando los aliados en 1945 llegaron a Berlín, la Segunda Guerra Mundial, para acabar con los nazis, no los de Hamas, los nazis, murieron 25,000 civiles inocentes. ¿Quién protestó? Nadie. ¿Por qué? Porque el mundo estaba harto de que los nazis hicieran lo que hicieron
lo descubrieron hasta después, mataron a más de 6 millones de judíos, gitanos, homosexuales, etcétera, etcétera, y a ellos les importaba más acabar con el mal, y era lógico que siempre la sangre de la libertad es la sangre de los inocentes, desgraciadamente. En todas las guerras hay muertes de inocentes y de civiles, cuando son daños colaterales. Pero cuando un grupo se levanta nada más a matar civiles, es crímenes de guerra condenados por las leyes de guerra internacional, cosa que hasta este momento las Naciones Unidas no han hecho con Hamás. Ahora los califican como un grupo de guerrilleros que quieren libertar a una ciudad, como lo vamos a ver, que son puras mentiras. Increíble todo lo que está pasando. El gobierno de Israel respondió diciendo que todos estos responsables, al ver esta matazón, esta carnicería, a estos bebés degollados, dejándolos ciegos, a estas familias quemadas, tenían que responder y pagar por sus acciones, como lo dice la palabra de Dios. A ti, Pancho, te vas a la horca. ¿Por qué, Señor? No se quiera vengar de mí, le dice el juez. Pancho, no te mandamos a la horca por venganza. Tú le has quitado la vida a 3 o 4 o 10 personas, has violado 5 mujeres. Tú eres una persona que has perdido el derecho a vivir. Hay personas, de acuerdo a la Biblia, que ya perdieron el derecho de vivir, porque se convierten en parásitos de las sociedades, en monstruos de las sociedades, por lo cual la Biblia les dio el permiso a Israel de sacarlos completamente y apedrearlos, como lo vamos a ver, que nos espanta a nosotros sin entender detrás lo que existe de todo este movimiento. Por ejemplo, en la ley de Israel a los homosexuales los mataban a pedradas. Ahorita, bajo otras circunstancias, en otro tiempo, bajo otras condiciones, nos espantamos. Pero en aquel momento era un grupo de personas que Dios iba a llevar a un puesto, y si un homosexual no se le eliminaba, ese muchacho iba a violar a otro muchacho. Y se expande como una radioactividad su pecado, y al rato iban a haber 10 o 15 muchachos violados por un homosexual, por lo cual era un peligro que estuviera entre ellos. Tenía que eliminarlo, tenía que sacarlo de en medio. Por el bien de los demás, el jitomate podrido hay que sacarlo para que los 99 que quedan en la canasta puedan fructificar. ¿Vas entendiendo el procedimiento de Dios? Un barco se está hundiendo y nos metemos a una lancha que caben 10 personas, pero se metieron 2 más. Y vemos que estas 2 más están hundiendo la lancha. ¿Qué hacemos para que las 10 sobrevivamos? Pues vamos tal vez a echar una suerte o algo, pero 2 se van a ahogar y las sacamos de la lancha para que las 10 puedan llegar a puerto seguro. Y 2 van a tener que pagar, desgraciadamente, para que salven las otras 10. En toda la vida hay este tipo de procedimientos, que muchas veces muchos inocentes tienen que morir, desgraciadamente, para que una nación pueda sobrevivir. Hezbollah. Cuando el líder del grupo terrorista Hezbollah se llama Hassan Nasrallah, el líder del grupo Hezbollah, otro grupo tal vez peor o igual que Hamás, que tiene sus cuarteles generales en el Líbano, sostenido por Irán, anunció, vean ustedes tantas contradicciones, vamos realmente a ayudar a nuestros hermanos. Fue el 3 de noviembre, el viernes 3 de noviembre, fue este anuncio de Hassan Nasrallah. Y los de Hamás son sus hermanos, los de Hezbollah. Estaban esperando que los de Hezbollah se unieran con ellos a la guerra y pudieran entre el norte y entre Gaza hacer como un sándwich a Israel y acabar de una vez por todas el exterminio y el asesinato de los judíos. Jamás se desalentó porque no intervino nadie para ayudarlos. Era la oportunidad. Todos los tanques ya están ahorita en Gaza, etcétera, etcétera. Hoy Egipto, Siria, Irak, el Líbano, Península Arábica, jamás. ¿No hay nadie que nos ayude?
Pues no que éramos todos contra los judíos. ¿No hay nadie que les dé asilo a todos los palestinos? No hubo una nación árabe que les dijera: vénganse a nuestra nación, les damos alimento, comida y medicinas. Ni una sola. Ni una sola. Y están hablando de que están matando niños en Gaza, y eso cuando ellos son más culpables que en ese momento, ¿verdad? Por favor, vamos a mandar aviones y los sacamos y nos los traemos a nuestra nación. No, ¿por qué? ¿Por qué reaccionaron así las naciones árabes? Vamos siguiendo todos con la lógica más elemental y con el sentido común, porque a ninguna de las naciones árabes les conviene que el pueblo palestino, que son víctimas de este grupo de monstruos, los saquen de Gaza, porque si los sacan de Gaza ya no pueden poner presión a Israel para formar dos estados dentro de Israel. Entonces, mientras estén en Gaza, pueden poner presión al mundo, a las Naciones Unidas. Necesitamos vivir dentro de ustedes. Cuando la carta magna de los palestinos, firmada por Yasser Arafat, el terrorista más grande del siglo pasado, dice así: nuestro objetivo principal no es dos estados dentro de Israel. Queremos la ciudad de Jerusalén como nuestra capital y el exterminio de la raza judía. Yo como israelita, como gobernante, digo, estos señores que tenemos ahí desde el 2005, 2007, lo vamos a explicar, no quieren entrar a Israel y nos dicen que los tenemos acorralados, que están prisioneros, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a dejar entrar a un pueblo que nos quieren asesinar? Que su objetivo no es verdad que quieran vivir con nosotros. Cantidad de palestinos desde hace 4, 5, 6 años entraban a Israel. Israel les daba trabajo y les prometía la residencia en los próximos meses o años, y esos mismos palestinos que Israel les daba trabajo son los que ayudaron a Hamás para ubicarles en los kibbutz donde estaban localizados y todo, para poder matar a tanta gente. Entonces, Israel ha hecho lo posible desde 2005 para que se independicen ellos, y no volvió a meterse con Hamás ni con Gaza, pero vinieron los de Hamás y han hecho al pueblo sus víctimas, sus títeres, y los han usado como escudos humanos y carne de cañón. Sabemos que es Irán, repito, el que está financiando todo a Hamás, Hezbollah, a los Houthis de Yemen, a ISIS, Al Qaeda, a los talibanes en Afganistán. Pero posiblemente cuando supieron que Estados Unidos mandó 3 portaaviones al mar Mediterráneo, lo han estado pensando 2 veces antes de poder entrar a ayudar al grupo de Hamás. Lo más interesante de esto, y lo más triste también, es que la Biblia profetizó que mientras más rápido nos acercáramos al final de la historia, el antisemitismo, el odio a los judíos, tenía que aumentar, y que va a culminar con el próximo dictador del mundo, el anticristo. Así como en la Segunda Guerra Mundial, señores historiadores, geólogos, arqueólogos, paleontólogos que nos escuchan y que les interesa la historia, y que ninguno de ustedes puede explicar por qué Hitler, teniendo enemigo por un lado a Rusia con Stalin, siendo comunista, se une con Churchill en Inglaterra, con Truman, con Canadá, etcétera, etcétera. Hitler de repente se vuelve contra un grupo étnico. No tenían pistolas, no tenían rifles, no tenían nación, no tenían nada llamado los judíos. Y Hitler se obsesiona de tal manera que se concentra en destruir a este grupo étnico en lugar de pelear con sus verdaderos enemigos. Y la pregunta es ¿por qué? En ningún libro lo puedes entender ni te dan la respuesta. ¿Por qué ese odio acérrimo, maligno de Hitler, de mandarlos y meterlos en trenes, mandarlos a los campos de Auschwitz, a los campos de concentración, encuerarlos a todos
y envenenarlos con gas vivos, niños, bebés, hombres y ancianos. ¿Por qué lo hizo Hitler? ¿Qué le hicieron los judíos para que él tuviera este odio en contra de ellos? Vemos en la Biblia que hay un mundo invisible que nos rodea, que desde hace más de 2000 años, cuando fueron expulsados de su tierra los judíos, se fueron por todas las naciones, y desde entonces fueron expulsados de España, fueron expulsados de Inglaterra, fueron expulsados de Francia, fueron expulsados de la mayor parte de las naciones. No expulsaron a los guatemaltecos, los mexicanos nunca hemos sido expulsados como ellos, ni los ingleses. No hay ningún grupo étnico en la historia que haya atravesado durante 2000 años el odio de las naciones. Otra pregunta: ¿por qué las personas que odian a Dios atacan la Biblia? ¿Por qué no atacan el Corán? ¿Por qué no atacan el Tripitaka de Buda? ¿Por qué los cantantes como los Rolling Stones, Iron Maiden y todas esas cosas agarran la Biblia y arrancan y le echan sangre aquí? ¿Por qué Madonna se tiene que disfrazar con la sangre de Cristo y rodar y creer que está teniendo relaciones sexuales con Cristo? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué la Biblia son el objeto del odio del mundo? Ningún otro libro, ninguna otra organización. ¿Por qué tienen que ser los cristianos, los judíos y la Biblia? ¿Tú crees que es coincidencia? La Biblia mismo nos da respuesta. Porque el odio de Satanás es contra el pueblo de donde vino el Mesías, los judíos. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, la primera iglesia fue judía. Y ese era precisamente cuando venga Jesucristo otra vez, que ese grupo de judíos se van a convertir en el tiempo de la tribulación. Y nosotros que hemos formado la iglesia mediante el bautismo del Espíritu Santo, ahora el odio es contra nosotros. Y ahora el diablo por eso te persigue, y el ataque es a la Biblia y al cristianismo. ¿Por qué no al Islam? ¿Por qué no a ninguna otra secta? Cuando el Islam se demuestra que es una doctrina de muerte. El Islam te enseña que aman la muerte, nosotros la vida. Y nos enseñan a los niños en el Islam a que se conviertan en bombas humanas, porque para ellos la muerte es la gloria. Y cuando se vayan a la otra vida van a esperar a las 72 vírgenes. Es una doctrina de la muerte. Nosotros tenemos la doctrina de la vida, que es lo opuesto. Ellos odian. Los judíos no odian a los musulmanes, no odian a los árabes, a tal grado que les han dado entrada a que entren y vivan con ellos en la Franja de Gaza, en Cisjordania, etcétera, etcétera. Les han dado casas, les han dado asentamientos, porque quieren prender la paz con ellos. Pero ellos no han querido, porque en su objetivo es exterminar la raza completamente. No se van a conformar hasta eso. Cuando Hamás atacó, parecía que el mundo apoyaba a Israel al principio, ¿se acuerdan? No, mataron, etcétera, etcétera. Y la mayoría de las naciones condenaron estas acciones sangrientas y cobardes de Hamás. Sin embargo, conforme pasaron los días, se levantó una increíble, impresionante ola de antisemitismo por la respuesta militar de Israel al entrar a buscar y matar y eliminar a este grupo que anteriormente los había querido eliminar a ellos. Miles de personas desfilaron por varias ciudades, gritando muerte a los judíos y cese al fuego. No hubo manifestaciones que dijeran liberen a los rehenes. No hubo manifestaciones, hagan justicia y apoyamos a Israel. Ese grupo de asesinos no merece vivir. No hubo ninguna protesta y convirtieron al grupo de Hamás en libertadores y guerrilleros de la libertad. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Síganme con mucho cuidado. En otras palabras, vean estos fenómenos para que vean la descomposición en el mundo que vivimos.
De la noche a la mañana, ahora eran los judíos los culpables por entrar y perseguir a los terroristas. Increíble pero cierto. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios capítulo 17. Cuando confundimos a este grado, que es un síntoma, es el más elevado síntoma de descomposición de una sociedad. Dice Proverbios 17, versículo 15. El que justifica al impío y condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Proverbios 18, versículo 5. Tener respeto a la persona del malo para pervertir el derecho del justo no es bueno. Proverbios 24, versículos 23 al 25. Proverbios 24, 23 al 25. También estos son los dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que le reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Basados serán los labios del que responde palabras rectas. ¿Cuánta desinformación? ¿Cuántas mentiras? Para que de repente ahora a los que le hicieron daño, ahora ellos son los terroristas y no estos terroristas. Esto se llama, en Romanos capítulo 1, Pablo le llama mentes reprobadas. Escúchame con mucho cuidado. La palabra mentes reprobadas que usa en Romanos 1, Pablo, significa mentes que ya no disciernen entre el bien y entre el mal. Cuando tú llegas un momento en tu vida en que a un niño le dices que no es niño sino que es niña, es un ejemplo. Todo comenzó así. Y a la niña puede ser niño también. Y si otra persona dice que es el hombre araña y es el hombre araña y tú no le dices que es el hombre araña, te persiguen entonces y te castigan por ser homofóbico o antropófico o kikocómico o chocomococóbico. Les han metido más de 10 nombres completamente. Cuando una persona ya no sabe qué es bueno y qué es malo, ya no sé si esto es malo, si es bueno, y a esto que es malo a los ojos de Dios es claramente abominable a los ojos de Dios, y esto es bueno a los ojos de Dios, eres una persona con mente reprobada. Es un síntoma de descomposición total de la conducta del ser humano. Cuando perdemos ya la noción, a lo blanco es negro y lo negro es blanco. Ya no es blanco, no es negro, es gris. Ya no hay distinción. Ahora esto es así, se amalgama el bien con el mal y ya no sé cuál es el bueno y quién es el mal, porque ya se amalgamaron los dos. En ese momento has perdido tu brújula. Ya no sabes en dónde te encuentras, porque si no distingues claramente entre el bien y entre el mal, eres una persona que has descendido a un nivel más bajo que los mismos animales. A mi perra Gracie, tenemos una perra gran danés, le hago así, no. Y sabe que es no. Vete. Y viene para acá. Sabe que distingue mi tono de voz de mis silbidos. Los mismos animales distinguen claramente cuando están amenazados o cuando la voz, y se hacen así los perros y los caballos también, y la mayoría de los conejos, y todos tienen un temor inconsciente en su naturaleza, no que sean responsables porque no lo son, entre el bien y entre el mal, pero distinguen
qué es bueno y qué es malo, el peligro cuando no hay peligro. Y los seres humanos en el siglo XXI, noviembre del año 2023, el mundo ha llegado a perder totalmente la brújula. Y todas estas campañas que hay, desfiles en el mundo, han infectado y han entrado a la iglesia cristiana. Y ya hay líderes cristianos, iglesias cristianas que están completamente con el mismo espíritu antisemita, y ser antisemita es ser anticristiano. Porque leer Romanos 9, 10 y 11, que a ver si nos da tiempo de leerlo, pero lo vamos a cubrir en esta serie, pero es impresionante a lo que el mundo ha llegado. Ahora, por otro lado, veamos en Zacarías capítulo 12, versículo 2 y 3, Zacarías, estas profecías que se están cumpliendo con una velocidad impresionante en nuestros tiempos, porque el antisemitismo será una de las previas señales y evidencias que Jesús ya viene por nosotros. Escuchen esto escrito hace 2500 años. Zacarías 12, versículos 2 y 3. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, contra Judá en el sitio contra Toluca. ¿Eso dice? Jerusalén se convertirá en el centro de la envidia, en la mecha que desate la tercera guerra mundial. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, versículo 3, a todos los pueblos, y todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones, todas se unirán, se juntarán contra ella. Porque este odio, que será la causa de la tercera guerra mundial, pensemos ya un poco más profundamente. ¿Qué pasará en el mundo para que veamos ahorita, que ahorita por ir a vengarse, vamos a ver que todas esas mentiras que los niños, que por aquí por allá, vamos a ver quién está detrás de estas matazones de estos niños en Gaza, que han puesto a Gaza y cese el fuego. Si cese el fuego, se escapan los de Hamás. Y le conviene al diablo que eso hagan. Y el gobierno de Israel dijo, no hay cese el fuego hasta que no liberen a los rehenes y no acabemos con estos infelices monstruos. Pero vean ustedes cómo se ha levantado en el mundo. Abramos los ojos y despertemos, cristianos. ¿Qué está pasando? De repente un odio total otra vez contra muerte a los judíos y esto y el otro, y los guerrilleros. Se acaban de juntar hace 2 días en Arabia Saudita más de 75 líderes árabes hace 2 días. El de Arabia Saudita, el jeque, el presidente de Irán, de Emiratos Árabes, de Bahrein, etcétera, etcétera, para tratar el problema de los palestinos. Ninguno ha concluido, vayamos a ayudarles y llevarles comida. Mandémoslos por avión, que caigan medicinas sobre ellos. O vamos a un barco que se acerque al Mediterráneo y que los traigan a Siria o a Irak a cubrir a nuestros hermanos. Ninguno de ellos. La única voz fue la del presidente de Irán, que dijo, la única solución es exterminar completamente al pueblo judío. Gracias a Dios que Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, el mismo Arabia Saudita, Mohamed Maislam, como se llama, el jeque de Arabia Saudita, se negaron. Y la segunda propuesta del presidente de Irán, siempre es Irán, quitémosle el petróleo a Israel ahorita para castigarlos. Ninguna nación se atrevió a hacer esto. ¿Qué está pasando realmente? ¿Ellos realmente aman a los palestinos? Digo, no les interesa. Todo es intereses de dinero y políticos, damas y caballeros. El mundo no se mueve ahorita por compasión, ni por sentimientos, ni por emociones. Todos se mueve mediante intereses. Me conviene políticamente, me vendo y me voy a otro partido, porque ahí está el pastel.
Mis convicciones y las cartas magna de mi partido y la constitución que tengamos no me interesa. Me interesa una parte del pastel y también dinero. Y así se mueve el mundo entero. Todas las naciones, ahorita Rusia es de las más beneficiadas. China se está beneficiando. ¿No se han preguntado por qué Rusia y China no han entrado? China es como los chinitos nomás milando. Aquí está Xi Jinping, ¿verdad? Y aquí está Putin viendo todo, que entren y que se manejen. No, que vamos a entrar, que se maten, es una cosa de ellos. No les conviene a todos ellos. ¿Por qué? Por el petróleo. Por el petróleo. Todos son intereses económicos, intereses monetarios. Es una tristeza como el mundo se ha descompuesto ya, a nivel macro y a nivel micro también, a nivel nacional, a nivel social y a nivel familiar y a nivel individual. Es un mundo completamente desesperado. Israel ha sido, escucha, la única nación en la historia, escucha esto, la única nación en la historia que antes de entrar a Gaza, a buscar a los terroristas, advierte a los civiles que se escondan y que se salgan de ahí. ¿Me escuchaste? Y mandó a Israel a decirles, váyanse al sur hacia Egipto. Ahí Egipto, el presidente de Egipto, sí, va a ayudarles con esto y con esto y con esto, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Hamás? Bloquearon todas las calles de Gaza para impedir que los palestinos huyeran y para que fueran muertos, para que causaran tristeza y hacerse las víctimas del mundo. Los judíos están bombardeando a los civiles. Eso es un genocidio. ¿Qué mente tan? O sea, unas personas que le sacan los ojos a los niños, que le abren el vientre a una mujer para sacar el producto, que queman familias, ya no son seres humanos, son monstruos. Entonces no les interesa tampoco su pueblo, nunca les ha interesado. Billones de dólares han recibido Hamás y la autoridad palestina hace más de 20 años. ¿En qué han usado todo ese dinero? En túneles supermodernos con infraestructuras de electricidad, de ventilación, en armamento, en artillería, en cohetes. Y los líderes de Hamás no viven en Gaza, viven en Qatar, en castillos lujosísimos de más de 10 millones de dólares. Y el mundo cree todo lo que los medios de comunicación, y que dice Efesios capítulo 2, que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Satanás controla todos los medios de la comunicación, y lo que está haciendo con esta campaña de desinformación es confundir a la gente para que el mundo ya no sepa quién es bueno, quién es malo, quién es malo, quién es bueno, y descargar un odio mundial otra vez contra Israel, tal como la Biblia lo profetizó. Y esto va a ser solamente el inicio, porque las cosas no van a mejorar. Es increíble, para terminar esta primera parte, que en más del 80% de los videos que han visto, hay muchos que están hasta prohibidos ya en YouTube. O sea, te asqueas. Mi esposa es una de ellas, Marta, me dice, por favor, yo no aguanto, yo no hubiera sido enfermera ni médico. Le digo, tenemos otra naturaleza, ¿verdad? A mí, desde niño vi un avión que se estrellaba en la carretera Cuernavaca y vi cuerpos quemados en los árboles y o sea, yo puedo estar con sangre, etcétera, etcétera. Hay mujeres y hay hombres que no soportan la sangre, ni soportan ver a alguien con la pierna mochada, etcétera, etcétera. Mi esposa me dice, no quiero ver nada, no me enseñes nada de eso. Ya no la molesto con eso, porque hay mucha gente igual a ella. Y por eso han censurado muchos videos. Pero escuchen esto. En base, la mayor parte de los videos y fotografías, ¿quiénes creen ustedes que las tomaron? Las fotografías que acompañaban estas acusaciones, había hoyos cuando decían, es que cayó un cohete ahí junto al hospital, junto a la escuela, y hay fotos
que tomaban dentro de Gaza, donde ese hoyo era un túnel. Y todos los túneles de Hamás fueron construidos debajo de los hospitales y de las escuelas. A esos monstruos no les importa a nadie más que su poder, el dinero, los intereses que puedan tener en el mundo. ¿Qué acaso no sabía la ONU, las Naciones Unidas, que escuchen esto, construir túneles debajo de escuelas y hospitales está prohibido por las leyes internacionales y condenado como crímenes de guerra? Y ahorita hace 5 días la ONU lanzó 80 acusaciones contra Israel llamándoles terroristas. Sin embargo, no se puede esperar menos, ¿verdad?, de una organización. Irán acaba de nombrar al embajador de Irán presidente del Foro Social del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Ya estás uniendo las piezas del rompecabezas? Presidente del Foro Social del Consejo de Derechos Humanos, el embajador de Irán, la nación más terrorista del mundo entero. No cabe duda que las mentiras fabricadas continuarán con esta campaña de antisemitismo mientras más nos acercamos al final de la historia. No se pierdan las próximas conferencias y oremos por Israel y nuestro México también. Padre, nos unimos en oración. Nos unimos en oración por el pueblo palestino que son víctimas de un grupo maléfico, maligno, satánico, que los ha usado como escudos humanos, que les ha prohibido la misma libertad para ellos tener un nombre en el mundo de víctimas y culpar a otra nación de sus crímenes, de sus masacres, de sus sentimientos malignos, de la monstruosidad con la cual han actuado. Te pedimos, Padre, que en Gaza pueda haber paz por todos los niños y los civiles que todavía están ahí. Guárdalos del mal, Señor. Te pedimos por el pueblo de Israel y por las naciones árabes también. Tú amas árabes, palestinos, musulmanes, judíos, mexicanos. De tal manera amó Dios al mundo entero, que nos dio a su Hijo unigénito. Y mientras más nos acercamos a la venida de tu Hijo por nosotros, a recogernos y sacarnos de este mundo de tanta maldad, de tantas mentiras, de tanta perversidad y degradación moral, oremos por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por nuestro México. Te pedimos, Padre, por el presidente de México, Manuel López Obrador, por los senadores, los diputados, Señor, guíalos, Padre. Infiltra dentro del gobierno mexicano hombres sabios, hombres que tengan las convicciones basadas en la Biblia para influir y cambiar estas mentes, porque nuestros gobiernos, Señor, te lo pedimos, tienen que cambiar. Y mientras tanto, danos gracias, Señor. Te pedimos por el presidente Biden, por el ministro Netanyahu en Israel. Dales a todos estos líderes sabiduría para actuar, Señor. Que nuestras oraciones sean como una fuerza invisible, una energía benigna en sus mentes que impida que no se desborde la maldad como se podría desbordar, porque los malos triunfan cuando los buenos nos quedamos callados, cuando los buenos no hacen nada más que ver y criticar. Pero es el momento de levantar las armas de la luz, predicar el evangelio y la gracia de Dios y esperar la maravillosa y bienaventurada esperanza, la gloriosa manifestación de Jesucristo por nosotros, en quien oramos y te damos las gracias. Amén. Hola,
¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.